Saludos, mi nombre es Jordi Germán Sánchez. Soy estudiante de la especialización en Derecho Probatorio de la Escuela Nacional de Fiscales. Esta exposición corresponde a una actividad encomendada por el doctor José Luis Rodríguez Castillo, facilitador de la asignatura Teoría General del Proceso 2. Para eso vamos a hablar hoy sobre lo que es la clasificación de los medios probatorios. Para poder llegar a lo que es una clasificación de medios probatorios, debemos entender lo que es una prueba. Todos sabemos que una prueba es aquella que se lleva al proceso con la finalidad de respaldar la tesis argumentativa, nuestras posiciones fácticas, lo que estamos alegando y llevando al proceso, y que pase por ciertos tamices de legalidad, de pertinencia, de necesidad, de oportunidad, y de esta forma pues se pueda respaldar, fundamentar y fortalecer nuestras pretensiones ante la persona que va a tomar la decisión. Bien, una vez teniendo claro lo que es prueba, hay que entender que medio probatorio, aunque pudiera en algunas ocasiones tomarse como sinónimos, esos medios probatorios pues tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, el medio probatorio es definido por varios autores como un canal, como un vector, como ese vehículo encargado de cargarse de información y trasladarla hacia la litis, hacia lo que es el proceso como tal. Un autor colombiano como Jaido Parra Quijano, excelente procesalista del vecino país, dice que los medios probatorios son un camión y que este camión es cargado de toda la información. Y esos medios probatorios son ese camión que se traslada hasta llegar al proceso y dentro del proceso vaciar toda esa información, vaciar todo ese contenido probatorio que pues va a formar parte de ese proceso. Entendido esto, podemos pasar a hablar de lo que es la clasificación. Cuando nosotros hablamos de clasificación de medios probatorios, es importante, por ejemplo, referirnos a palabras de Rodrigo Rivera. Él dice que cuando uno va a clasificar los medios probatorios, tiene que aludir al autor o decir al autor que según la cantidad de autores o la forma como se quiera clasificar, pues vamos a conseguir infinita cantidad de formas de clasificar esos medios probatorios. Él da un símil a la clasificación diciendo, bueno, cuando nosotros clasificamos buscamos una situación común, una situación que sea una característica donde se puedan agrupar, algo donde podamos decir, bueno, tienen la misma función, como haríamos al momento de clasificar, por ejemplo, los niños que forman parte de un salón. Lo podemos clasificar por edad, por estatura, por incluso calificaciones, y siempre vamos a conseguir que van a haber diferentes tipos de clasificación según la necesidad de la información que queramos obtener. Por eso conseguimos bastantes clasificaciones según los autores que revisemos. Y además hay un elemento a tomar en cuenta, que cada una de estas clasificaciones pues va a presentar diferentes medios probatorios que se van a presentar dentro de esas clasificaciones. Entonces, atendiendo las instrucciones del facilitador, pues vamos a revisar la clasificación de los medios probatorios según su objeto, según su estructura, según la forma, según la función que cumplen dentro del proceso, según la finalidad que tiene cada uno, según el resultado que ofrecen esos medios probatorios, según el grado o categoría de ese medio probatorio, según los sujetos que van a proponer el medio probatorio, según esos sujetos procesales que son los que van a llevar ese medio probatorio al proceso, según la oportunidad en las cuales yo voy a presentar esos medios probatorios, también según la contradicción que pudiera presentarse en determinados tipos de medios probatorios, según la utilidad de ese medio probatorio para la búsqueda de la verdad, según se relacionen con otras pruebas, esos medios probatorios, esas pruebas que en algunos autores utilizan como sinónimo, y también según la licitud, según la valoración que se le da a cada uno, y por supuesto, según la regulación que tengan en la ley. Entonces, tenemos
dentro de esa clasificación los medios probatorios según su objeto. Dentro de los medios probatorios según su objeto tenemos los medios probatorios directos y los medios probatorios indirectos. Aquí hay una palabra clave o un principio clave que es el principio de inmediación. Cuando el juez, la persona que va a juzgar, la que va a tomar la decisión, tiene acceso directo, de forma intermediaria, de forma directa, de forma inmediata a lo que son esos medios de prueba, como por ejemplo una inspección judicial, podemos hablar que estamos en presencia de un medio probatorio directo. Y por interpretación en contraria, no estamos en presencia de esos directos, sino de medios probatorios indirectos, cuando conseguimos medios probatorios que no son una fuente directa, sino que hacen referencia a esa fuente directa. Entonces, dentro de esta primera clasificación, conseguimos medios probatorios según su objeto en los directos y los indirectos. Ahora bien, la segunda clasificación es según su estructura. Dentro de la estructura conseguimos los reales referidos a la cosa, a esa cosa material. Esos medios probatorios reales versan sobre objetos, cosas, como las pruebas documentales, por ejemplo, pero también tenemos los medios probatorios según su estructura personales, y esta viene atendida directamente a la relación que tienen con el sujeto. Entonces allí tenemos dentro de esa estructura, por ejemplo, medios probatorios personales, y estos tienen relación, por ejemplo, con una prueba testimonial. Seguidamente conseguimos según su forma, y aquí vamos directamente a vincularlo con lo que es la formalidad. ¿Cuándo son medios probatorios según su forma? Tenemos, sean escritos o sean orales. Por ejemplo, Bello Tavares dice que es inoficioso el hecho de hacer esta distinción porque pues ambos forman parte del proceso. No obstante, conseguimos medios probatorios orales cuando se hacen de forma oral, y serán medios probatorios según su forma escrito cuando se presentan de forma física y por escrito. Seguimos dentro de esta clasificación y conseguimos según su función. Para hablar de la función hay que tener en cuenta una palabra clave. La palabra clave de esta clasificación es representación. Dentro de la función conseguimos medios probatorios históricos y medios probatorios críticos. Los históricos son aquellos que a través de su naturaleza pueden representar en el juez exactamente la situación que se pretende probar. A través de una experticia, una fotografía, a través de un video, el juez puede tener, no el principio de inmediatez, pero sí puede recrear de una manera histórica lo que va a aportar ese medio probatorio al proceso. Contrario al crítico, no existe una representación directa de lo que es la situación, sino por el contrario, el juez, a través de esos medios probatorios, va a tener la posibilidad de pequeños indicios o de pruebas indiciarias de ir recabando situaciones que lo van a llevar a la búsqueda de esa verdad o de comprobar o desechar las pretensiones de las partes. Un ejemplo clásico que presenta, por ejemplo, el profesor Rodrigo Rivera Morales, dentro del desarrollo de esa clasificación, habla de lo que es la herida de Ticio Acayo. Ticio no tienen dentro de lo que fue este hecho una prueba histórica. No hay un testigo, no hay una fotografía, evidentemente no hay un video, pero sí existen indicios de que Ticio fue el que cometió el hecho. ¿Por qué? Ticio, dentro de su ropa, poseía restos de sangre. Además, en múltiples oportunidades dijo que iba a arremeter contra la vida del sujeto. Además, pues se le consiguió un arma, un cuchillo con las características que pudieran llegar a realizar esa herida. Por lo tanto, la recopilación y el engrane de todos estos indicios dan la certeza al juez, a través de ese medio probatorio crítico o lógico, como también lo reconocen algunos autores, de esa clasificación. Contrario a los históricos, que van a recrear, van a representar, como dijimos en un principio, lo que es ese medio probatorio. El siguiente tiene que ver con la finalidad. La finalidad de ese medio probatorio. Si es
si como finalidad tiene el hacerse cargo de poder representar o poder fortalecer todo lo que yo he presentado dentro del proceso, todo lo que yo he presentado dentro de mi tesis argumentativa, pues tengo la carga de yo poder probar lo que estoy diciendo. Pero, contrario a esto, están los medios probatorios de descargo, que son aquellos que de una u otra manera pues va a utilizar la contraparte para descargar todas esas acusaciones o para demostrar su inocencia, para poder fortalecer esa presunción de inocencia a través del descargo o la contraposición de las cargas iniciales que está haciendo la contraparte. Entonces, según esta clasificación, conseguimos de cargo y de descargo y tiene relación directa con lo que es la carga probatoria. Ahora bien, tenemos la clasificación según el resultado y muchos de nosotros dentro del ejercicio, en las aulas también hemos escuchado que es plena prueba. Bueno, tenemos según el resultado la clasificación que nos da estas dos vertientes, las pruebas plenas, perfectas, completas o las pruebas imperfectas, semiplenas o incompletas. Y la palabra clave de este medio probatorio, de esta clasificación, es la convicción. Sin duda alguna, la convicción que me pueda generar una prueba plena, la convicción dentro del juez, pues va a generar el hecho de que esa prueba es plena. ¿Por qué? Porque si tiene la convicción no necesito de otra. Por ejemplo, una experticia. Caso contrario a la prueba testimonial dentro del proceso penal, por ejemplo. Una prueba testimonial es semiplena o imperfecta porque necesita de otros elementos y no solo esa testimonial para poder generar una convicción fuerte, plena y fortalecer de una u otra manera lo que es esa actividad probatoria que voy a llevar al proceso. En lo que se refiere a la clasificación referida al grado, cuando hablamos del grado o de categoría, nos referimos a medios probatorios primarios y medios probatorios secundarios. Estos medios probatorios primarios van a probar directamente el hecho controvertido. Por el contrario, los hechos probatorios secundarios es un segundo nivel luego de esos hechos probatorios primarios. ¿Cuáles son estos medios probatorios? Estos medios probatorios secundarios son los que van a servir de prueba para otra prueba. Por ejemplo, un testigo de oídas. Ahora bien, tenemos dentro de esta clasificación la de los sujetos proponentes del medio probatorio. Así tenemos las pruebas de oficio, que son las que vienen a determinar directamente el juez según la rama del derecho en que estemos, y tenemos las pruebas que van a aportar los terceros. Si nosotros nos vamos a fijar en esta clasificación, a veces es inoficiosa, porque conociendo el principio de comunidad de la prueba, pues todo lo que ingrese al proceso, no importa su fuente, como prueba, pues si cumple con el tamiz de legalidad, de oportunidad y todas estas cosas que ya conocemos, pues va a formar parte del acervo probatorio para tomar la decisión. Entonces, según el sujeto proponente, más allá de que podamos distinguir si fue aportada por el juez o fue aportada por los terceros, pues siguen siendo elementos que van a formar parte de ese gran cúmulo de pruebas. Seguidamente conseguimos dentro de esta clasificación según la oportunidad o momento, y según la oportunidad o momento pues tenemos dentro de esta clasificación las pruebas judiciales y las pruebas extrajudiciales. Las judiciales obviamente las que se realizan en el marco dentro del proceso, como por ejemplo un testigo, pero las extrajudiciales pues tenemos allí situaciones como la confesión extrajudicial. Entonces, de esto depende según la oportunidad o según el momento, si es de forma judicial o extrajudicial. Seguimos entonces dentro de esta clasificación y conseguimos la clasificación según la contradicción. Allí hacemos referencia al principio de contradicción, uno de los principios fundamentales del proceso donde se respete el debido proceso, la oportunidad de defensa, el derecho a ser oídos y todo lo que tiene el artículo 49 constitucional para garantizar situaciones como la contradicción. Dentro de la contradicción, nosotros conseguimos en la clasificación pruebas controvertidas o pruebas que pasaron ese proceso de contradicción
y pruebas sumarias, que son aquellas que son incorporadas al proceso sin haber cumplido con ese contradictorio. Es importante al momento de hablar de esta clasificación, por ejemplo, hacer memoria en un símil entre el derecho penal y lo que es el derecho administrativo. Dentro del derecho administrativo, cuando se habla de la determinación de responsabilidades, pues existe una fase previa que es la potestad investigativa. En la potestad investigativa existen interesados legítimos donde se llevan las actividades recabadas de investigación y se presentan en el procedimiento de determinación de responsabilidades luego de que pasan por la posibilidad de la contradicción. Se produce lo que es el principio de la metamorfosis de la prueba, donde esa investigación ya pasan a ser pruebas. Entonces, dentro de esta clasificación es importante tomar en cuenta las pruebas sumarias y las pruebas controvertidas. Seguidamente viene la clasificación según su utilidad, y según la utilidad tenemos pruebas conducentes o inconducentes y pruebas pertinentes o impertinentes. Tienen relación directa con si se va a probar, por ejemplo, el hecho nuclear de lo que es esa pretensión, de lo que es ese juicio. Y por el contrario, si esas pruebas son irrelevantes, son impertinentes o contienen probanzas que van dirigidas a probar, por ejemplo, hechos basura, cuestiones que vimos dentro de lo que fue teoría general de la prueba judicial 1. Entonces, es importante resaltar que allí, si se va al núcleo del proceso, pues estamos con pruebas pertinentes, y si no, pues estamos con pruebas que no tienen la pertinencia o la utilidad, y por eso esta clasificación. Dentro de otra clasificación, que son la relación con otras pruebas, conseguimos pruebas simples, que son las pruebas que con un solo medio de prueba pues se puede generar la convicción, y también tenemos las pruebas complejas. Dentro de estas pruebas complejas es que se necesita el acervo, la acumulación de varios medios de prueba de este estilo para poder lograr la convicción. Y a su vez, dentro de estas pruebas compuestas o complejas, se consiguen pruebas concurrentes, que es cuando todo ese acervo de pruebas van hacia un mismo objetivo, están remando hacia el mismo sitio, o conseguimos pruebas que son contrapuestas, que a pesar de que son un cúmulo, pues pueden llevar una hacia una dirección, otra hacia otra, y hacia tomas de decisiones sobre determinada situación en un sentido y sobre la otra en el contrario. Si nosotros continuamos con esta clasificación, nos vamos a conseguir con los medios probatorios según su licitud. Aquí conseguimos los medios probatorios que son legales, que cumplen con todo el sistema garantista que nos da nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vuelvo a nombrar el artículo 49 y todas las garantías constitucionales que engloban este sistema probatorio y la posibilidad de conseguir la prueba por medios lícitos. Que la prueba no haya sido obtenida a través de la violencia o por medios ilícitos. Tocamos allí, por ejemplo, la teoría del árbol envenenado, vista dentro de lo que es esta asignatura, y hacemos referencia directa entonces a que esta clasificación de la licitud tiene una relación directa con el hecho de que la prueba haya sido obtenida por medios lícitos. Ahora bien, si lo que vamos a hablar es de valoración, entonces vamos a hacer la diferencia entre si la prueba fue valorada a través de un sistema de valoración libre o de libre apreciación de la prueba, ¿ok? A través de lo que también es conocido como la sana crítica, o a través de una tarifa legal, a través de una receta que ha sido otorgada por el legislador para que cuando de una forma, vamos a decir, casi matemática, cuando se reúnan ciertos criterios, pues se va a hacer la valoración determinada con un resultado determinado para esa prueba. Entonces, cuando hablamos de valoración, hablamos directamente ya de la toma de decisión y de cómo va a ser analizada, cómo va a ser interpretada, por supuesto, cómo se va a valorar por parte del juez esa estructura probatoria, si la vamos a hacer de una forma libre o la vamos a hacer de una forma legal o ya tarifada. Y finalmente hablamos de la clasificación según la regulación que tenga la ley. Y aquí tiene similitud con el anterior, pero no es para la valoración, sino es para la presentación en juicio de las pruebas, para la presentación al proceso
de las pruebas. Y es que según la regulación de la ley, conseguimos pruebas legales, que son pruebas que están reguladas de forma legal y que son las que permite la ley y no permite otra. Solamente permite ese listado de pruebas o ese grupo de pruebas que van a pasar a determinar o a probar determinada situación de hecho. Por el contrario, existe la prueba libre, y esa prueba libre es la que, cuando la legislación no se opone a que se integre al proceso cualquier medio de prueba que sirva para conseguir la verdad. De esta manera, pues llegamos al final de lo que es esta presentación, de esta larga clasificación de los medios probatorios. Es importante entender, como se dijo al principio, que existirán tantas clasificaciones como finalidades, como cuestiones en comunes, como situaciones, como características se quieran tener de cada uno de los medios probatorios. Lo importante es que al hacer esta distinción de clasificación, pues podemos disgregarlas, analizarlas, interpretarlas y por supuesto entenderlas de una mejor manera. Muchísimas gracias, espero que les guste la forma de presentar y pues estamos a su disposición.